Bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de la historia oficial del Plan Colombia. No me voy a quedar en lo superficial como hablar de aviones y fumigación. Intentaré, y espero lograrlo, ir un poco más allá. Hablaré de cómo la estrategia se escondió detrás de una ayuda necesaria. Exploraremos cómo un plan de paz y desarrollo se convirtió, por intereses geopolíticos de Estados Unidos, en una estrategia militarizada criticada por instrumentalizar la paz y fortalecer paradójicamente al narcotráfico. Analizaremos el debate real que se dio en el Congreso de Estados Unidos y, lo más importante, cómo la neutralización de las condiciones de derechos humanos permitió que la impunidad se mantuviera a pesar de la multimillonaria ayuda. Comencemos. Durante años, el conflicto armado en Colombia fue considerado, tanto a nivel mundial como por gran parte de la población local, como un problema crónico, interno y lejano. Hasta mediados de la década de 1980, la única mención internacional de este conflicto se daba en el contexto de la relación bilateral con Estados Unidos, enmarcada en la estrategia hemisférica contra el comunismo. Esta dinámica de indiferencia se transformó drásticamente a finales de los años 80 con la irrupción y la influencia de la producción y el tráfico de drogas. Los inmensos recursos provenientes del narcotráfico inyectaron un poder financiero y militar sin precedentes a los grupos armados ilegales, tanto guerrillas como paramilitares. Este fortalecimiento impulsó su expansión geográfica y, lamentablemente, disparó la intensidad de la violencia. Pero no solo el dinero de las drogas cambió el panorama. Tres temas principales fueron el motor de esta internacionalización. Primero, el conflicto colombiano entró definitivamente en la escena mundial a través de la lucha contra el narcotráfico. Esta fue rápidamente norteamericanizada, debido a la presión unilateral de Estados Unidos, que impuso una política fuertemente represiva. A pesar de los intensos esfuerzos de Colombia, incluyendo extradiciones, decomisos y erradicación de cultivos, estos se multiplicaron, debilitando las estructuras del Estado y la sociedad. Por otro lado, la crisis de gobernabilidad y la polarización política que se vivieron en Colombia a mediados de los años 90 llevaron a diversos sectores internos a multiplicar sus demandas de ayuda e intervención internacional y, finalmente, la continua y brutal violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados ilegales y, en ocasiones, por algunos sectores vinculados a organismos de seguridad del Estado. En consecuencia, el conflicto no se quedó quieto, sino que se internacionalizó progresivamente a través de su desbordamiento hacia las fronteras de los países vecinos. Este impacto generó riesgos de seguridad, amenazas a la integridad de los habitantes de las zonas fronterizas, apropiación de tierras y el peligro latente de que la guerra se extendiera. Sin embargo, los países vecinos, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Brasil, respondieron a este impacto con actitudes individuales, defensivas y aisladas. A menudo denunciaron el conflicto colombiano en foros internacionales como una amenaza a la seguridad nacional y regional. De manera preocupante, también hubo sectores de estos países que aprovecharon la situación para fines políticos o negocios ilegales, como el contrabando de armas hacia las guerrillas, evidenciando casos de corrupción del otro lado de la frontera. Al final, la falta de una respuesta conjunta y solidaria por parte de la región sudamericana lamentablemente dejó el camino libre para que la iniciativa unilateral estadounidense se convirtiera en el principal actor externo. Ante la escalada del conflicto y la incapacidad percibida del Estado, se multiplicaron las solicitudes de intervención internacional por parte de diversos actores internos. Por un lado, funcionarios y políticos buscaron gestiones para obtener apoyo internacional como facilitadores del proceso de paz. Incluso se debatió la necesidad de la mediación internacional y la posibilidad de otorgar estatus de beligerancia a las guerrillas, con la esperanza de que esto forzara el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
De igual forma, diversos grupos de la sociedad civil, incluyendo intelectuales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Iglesia Católica y organizaciones indígenas, establecieron contactos internacionales para denunciar abusos y buscar apoyo para sus iniciativas de paz. Mientras tanto, los grupos armados ilegales también mostraron sus propias estrategias. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, por ejemplo, buscaron activamente el reconocimiento internacional como fuerza beligerante para ganar legitimidad. Aunque inicialmente mostraron interés en la participación internacional para la verificación de acuerdos, su negativa posterior a permitirla dificultó el inicio de las negociaciones, priorizando el control territorial y la acumulación de recursos. El Ejército de Liberación Nacional se mostró más partidario de la presencia internacional, involucrando a países europeos como garantes o mediadores en sus diálogos. Finalmente, las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC, aunque nominalmente aceptaron el derecho internacional humanitario, continuaron sus acciones mientras su líder proponía someterse a la Corte Penal Internacional si, de igual forma, se juzgaba a los líderes guerrilleros. Así fue como la comunidad internacional se hizo presente de diversas maneras. La Organización de las Naciones Unidas instaló la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá en 1997. Esta oficina condenó violaciones, denunció vínculos entre fuerzas militares y grupos paramilitares e insistió en la urgencia de un pacto humanitario global. Junto a esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja amplió su presencia y jugó un papel clave en asuntos humanitarios. Otras agencias de la ONU se enfocaron en la protección de la población desplazada y los niños afectados por el conflicto. Adicionalmente, diversos gobiernos ofrecieron apoyo, predominantemente de la Unión Europea, facilitando buenos oficios y sedes para negociaciones de paz. A su vez, organizaciones no gubernamentales internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ejercieron presión constante sobre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos respecto al respeto a los derechos humanos y la ayuda militar. El Plan Colombia se concibió en este contexto de creciente internacionalización. Inicialmente, el gobierno de Colombia buscaba internacionalizar la paz, solicitando un plan centrado en la inversión social y la paz negociada. Sin embargo, el Plan Colombia, aprobado por el Congreso estadounidense, adquirió un carácter ambiguo y con consecuencias inesperadas, que terminó por intensificar la internacionalización del conflicto en lugar de frenarla. La crítica principal es que el plan fue visto como una norteamericanización de la agenda, donde la versión final se centró en la lucha antinarcóticos como interés primordial de Estados Unidos. Cerca del 75 al 80% de los recursos del paquete de ayuda estadounidense se destinaron al componente militar y policial, priorizando los objetivos externos sobre la inversión social que el gobierno colombiano había solicitado inicialmente. El plan mezcló de manera peligrosa el tratamiento del narcotráfico con la disuasión de la insurgencia armada, tratando a las guerrillas como protectores de los cultivos ilícitos. Esta fusión de enemigos es vista por muchos analistas como una simplificación estratégica impulsada por Washington para legitimar una ayuda militar masiva. La fumigación aérea de cultivos con apoyo militar se convirtió en la estrategia central, lo que generó el temor, justificado por la historia de otros conflictos, de que el borrado de la línea entre operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes aumentara el riesgo de un mayor involucramiento de Estados Unidos en la guerra civil. Finalmente, es clave entender que el impacto fue contradictorio y objeto de un fuerte debate académico. Se argumenta que el plan era ineficaz para la paz porque al reprimir a los pequeños cultivadores fortalecía inadvertidamente las bases de apoyo de las FARC y los paramilitares. Además, la ayuda fue criticada por otorgarse a un ejército con historial de violaciones de derechos humanos y presuntos vínculos con paramilitares, lo cual, según organizaciones de la sociedad civil, socavaba la lucha contra la impunidad. Esta política se reforzó posteriormente con la Iniciativa Regional Andina, que amplió el enfoque antinarcóticos a los países vecinos, manteniendo la prioridad de Washington en la lucha contra las drogas sobre la solución política del conflicto. Ahora hablemos de los ecos del proceso de paz y el Plan Colombia en la prensa norteamericana.
El propósito central de lo que veremos a continuación es analizar cómo cambió la percepción de la problemática colombiana en Estados Unidos, explorando las diversas corrientes de opinión que surgieron en el gobierno, el Congreso, la prensa y la opinión pública estadounidense en torno al conflicto armado, las negociaciones de paz con la guerrilla y, por supuesto, el Plan Colombia. Hasta finales de la década de 1990, Colombia no había ocupado un lugar central en la política exterior de Estados Unidos, solo era relevante en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. No obstante, la agudización del conflicto y el deterioro de la situación interna hicieron que el país adquiriera una visibilidad sin precedentes. A partir de 1997, los círculos políticos y de negocios estadounidenses comenzaron a preocuparse seriamente por la estabilidad democrática de Colombia. La percepción cambió radicalmente. Ya no se veía a Colombia simplemente como un proveedor de cocaína, sino como un país en guerra, con graves problemas económicos y asediado por una guerrilla ligada al narcotráfico y la violencia indiscriminada. La administración Clinton reconoció que la intensificación del conflicto y el deterioro de los derechos humanos amenazaban con una grave desestabilización. Por ello, misiones de altos funcionarios y congresistas evaluaron la situación y Estados Unidos mostró su interés en un proceso de paz, una estrategia conocida como Proyecto Houston. El triunfo electoral del presidente Andrés Pastrana, ligado a su promesa de iniciar diálogos con las FARC, fue decisivo. El presidente electo planteó a Washington la necesidad de un plan Marshall centrado en el desarrollo de las zonas afectadas. Sin embargo, aunque el presidente Clinton ofreció su respaldo, la mayoría republicana en el Congreso mostró un fuerte recelo ante la zona de despeje o zona de distensión creada para las negociaciones. A los republicanos les preocupaba que esta zona, una de las mayores productoras de coca, se convirtiera en un narcoestado si se le otorgaba una prórroga indefinida y se suspendían las operaciones antinarcóticos. De manera paralela, la reunión secreta entre un funcionario del Departamento de Estado y un líder de las FARC a finales de 1998 generó titulares contrastantes en la prensa. Esto evidenció la profunda divergencia de concepciones en Estados Unidos sobre el estatus y la naturaleza de las FARC. A consecuencia de la irrupción de la guerrilla en la protección de cultivos ilícitos, Estados Unidos comenzó a canalizar la ayuda militar hacia el ejército, abandonando la prioridad histórica que habían tenido las fuerzas de policía. El escepticismo estadounidense creció con la lentitud y las crisis del proceso de paz en 1999, el asesinato de 3 indigenistas estadounidenses y la caída de un avión de inteligencia en el sur de Colombia actuaron como catalizadores de la desconfianza. El gobierno de Estados Unidos acusó a los líderes de las FARC de manipular en forma cínica el proceso y la Casa Blanca comenzó a exponer públicamente su desconfianza. Fue entonces cuando la administración Clinton comenzó a ver la línea entre operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes como borrosa. Se argumentó que para presionar a la guerrilla a negociar era indispensable derrotar al narcotráfico. Esto es importante pues el subsecretario de Estado exigió al gobierno colombiano un plan concreto para justificar la ayuda con la condición clara de que el proceso de paz no interfiriera con la cooperación antinarcóticos. Muchos analistas han criticado esta postura al considerar que Estados Unidos instrumentalizó el proceso de paz, condicionando su apoyo a objetivos militares externos y debilitando la capacidad de negociación de la administración colombiana. Esto resultó en la versión del Plan Colombia de septiembre de 1999, la cual fue redactada con la participación de asesores estadounidenses y se centró en la lucha militar contra el narcotráfico como condición previa para la paz, el fortalecimiento estatal y el desarrollo. El debate en la prensa y los grupos de opinión fue plural y complejo, reflejando 4 posiciones principales respecto al Plan Colombia. En primer lugar, la administración Clinton lideró la postura de apoyo militar para presionar la paz. Esta posición consideraba la ayuda militar, cerca del 80% del paquete, como un mecanismo para golpear el narcotráfico y, consecuentemente, presionar a las guerrillas hacia una solución política. Se justificó como un asunto de interés de seguridad nacional para Estados Unidos. En el otro extremo, líderes republicanos de línea dura desconfiaban totalmente de las negociaciones de paz. Acusaron a la guerrilla de ser narcoterroristas y advirtieron que la débil política de Clinton llevaría a un debacle tipo Vietnam.
Ellos exigían una acción militar inmediata y decisiva. Una tercera corriente, representada por demócratas y organizaciones liberales, abogaba por la negativa a la ayuda militar, argumentando que la guerra contra las drogas había sido inútil y que la ayuda militar era desproporcionada. Abogaron por concentrar los recursos en la prevención y el tratamiento de adictos en Estados Unidos. Además, criticaron a la élite colombiana por su falta de compromiso. Finalmente, organizaciones no gubernamentales internacionales y medios influyentes como The New York Times y The Boston Globe manifestaron su negativa a la ayuda militar y su apoyo a la negociación política. Temían que el paquete de ayuda militar arrastrara a Estados Unidos a una costosa guerra de contrainsurgencia. Insistieron en que el plan estaba desequilibrado y que la ayuda debería enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones civiles, la reforma judicial, el desarrollo alternativo y la lucha contra la desigualdad social. Organizaciones de derechos humanos incluso advirtieron que apoyar al ejército colombiano equivalía a apoyar la guerra sucia debido a sus vínculos con grupos paramilitares. El proceso de aprobación del paquete de ayuda en el Congreso del año 2000 fue liderado por la administración Clinton. Aunque la Cámara de Representantes lo aprobó relativamente rápido, el Senado impuso condiciones estrictas en materia de derechos humanos a través de la enmienda Leahy. Esta enmienda prohibía la ayuda a unidades militares implicadas en violaciones y exigía el juzgamiento de militares por tribunales civiles. Lo más relevante y objeto de fuerte crítica es que a pesar de estas condiciones, la ley final incluyó un mecanismo conocido como waiver, que otorgaba al presidente de Estados Unidos la facultad de obviar los requisitos de derechos humanos si consideraba que existían circunstancias extraordinarias que lo justificaran. Organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales criticaron duramente que este mecanismo fuese una burla a la condicionalidad, ya que permitía que la ayuda militar quedara libre de supervisión efectiva, perpetuando así la impunidad. Pese a todo el debate, el paquete fue aprobado con amplia mayoría. El monto total de la ayuda fue significativo, destinando aproximadamente el 74% a asistencia militar y policial para Colombia. La visita del presidente Clinton a Cartagena en agosto de 2000 fue un hito que ratificó el apoyo de Estados Unidos y marcó el paso de Colombia de ser un país paria a un país en emergencia. La visita sirvió para respaldar al presidente Pastrana, acallar las críticas internas sobre el componente militar y contrarrestar los temores de los países vecinos sobre el desbordamiento del conflicto. Posteriormente, la llegada de George W. Bush en el 2001, con figuras de línea dura, sugirió una preferencia por estrategias militares y represivas. Bush formalizó el enfoque regional en mayo de 2001 con la Iniciativa Regional Andina. Este fue visto como una segunda etapa del Plan Colombia que buscaba norteamericanizar la guerra contra las drogas en la región y fijar un cordón sanitario alrededor de Colombia. Sin embargo, la principal crítica a la estrategia se confirmó rápidamente. A pesar de la aplicación inicial del plan, reportes de la Organización de las Naciones Unidas indicaron que los cultivos de coca se incrementaron en un 60% en el último año, lo que avivó las críticas en Estados Unidos sobre la ineficacia de la estrategia militarista, la cual demostró solo causar el efecto globo, que es decir, mover los cultivos, no erradicarlos, y renovó los llamados a enfocarse en la demanda interna. El análisis de la prensa norteamericana permite ver que el Plan Colombia no fue una estrategia homogénea y predefinida, sino que se fue perfilando al calor de los acontecimientos en Colombia y de los intensos debates en Estados Unidos. La prensa estadounidense resultó ser más diversa y abierta al debate que los medios colombianos. Es importante resaltar que a diferencia del debate detallado y complejo que se dio en Estados Unidos, la opinión pública colombiana tuvo un debate pobre, polarizado y coyuntural, sin trascender la complejidad del proceso de elaboración del plan. Esto llevó a la crítica de que la sociedad colombiana no pudo influir o siquiera comprender cabalmente la magnitud y las consecuencias de la política que se estaba adoptando en su propio país, lo que para muchos evidenció la pasividad de la élite colombiana. Ahora veamos cómo la crisis colombiana terminó de perfilarse fuera del país. Vamos a enfocarnos en la fusión traumática que ocurrió entre el Plan Colombia, la iniciativa que Colombia presentó al mundo y el paquete de ayuda estadounidense que fue la respuesta de Washington. Esta historia es clave porque la estrategia final que se adoptó
fue sensible tanto a la evolución de la guerra interna como a los intereses geopolíticos y políticos de cada país, culminando en una estrategia con componentes que de entrada eran dispares. Mucha gente olvida que la idea original del Plan Colombia fue concebida por el presidente Pastrana como un proyecto al estilo Plan Marshall. Su objetivo era la reconstrucción económica y social de las zonas afectadas y servir como estrategia para la paz y el posconflicto. La invitación a la comunidad internacional no era para pedir dinero sin más, sino para crear una suma de recursos que abarcara lo educativo, lo social, lo económico y lo político. Esta visión inicial se centró en la sustitución de cultivos ilícitos con desarrollo alternativo, la atención a la población desplazada y acciones priorizadas en zonas críticas. Su filosofía de seguridad buscaba pasar de un modelo tradicional basado en la represión a intervenciones con mayor contenido preventivo y pedagógico. Pero el panorama cambió drásticamente. Tras intensas consultas bilaterales, el contenido del plan mutó. La versión que se presentó a Estados Unidos recalcó enormemente el componente de la lucha antinarcóticos, enfocándose en esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas para el combate y la erradicación. Esto fue inmediatamente criticado. Mientras se ajustaba a los intereses de Washington, la administración colombiana formuló el plan sin la participación del Congreso, otros sectores políticos o la sociedad civil, lo que debilitó su legitimidad interna desde el inicio. El plan no se diseñó en un escritorio en el vacío. La agudización del conflicto armado y el auge del narcotráfico, que fortalecían a los grupos armados ilegales, fueron los catalizadores perfectos para este cambio de estrategia. En Washington, la percepción pasó de ver a Colombia como un país problema en drogas a verlo como una amenaza a la seguridad y la estabilidad de la región. Incidentes trágicos como el asesinato de 3 indigenistas estadounidenses por las FARC y la caída de un avión de inteligencia antidrogas en el sur endurecieron la actitud estadounidense. La administración Clinton concluyó que era imposible distinguir la línea entre operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes, y que se requería una estrategia militar fuerte. Esto es crucial para entender el debate. Funcionarios estadounidenses urgieron al presidente Pastrana a ser más agresivo y exigieron un plan integral que garantizara que el proceso de paz no interfiriera con la cooperación antinarcóticos. Muchos analistas han criticado esta postura al considerar que Estados Unidos instrumentalizó el proceso de paz, condicionando su apoyo a objetivos militares externos y debilitando la capacidad de negociación colombiana. En el diseño de la política estadounidense, la participación de Pentágono y Comando Sur se incrementó. La tesis central era clara: el éxito en el campo de batalla y las ventajas militares eran una condición previa para negociaciones significativas. Por eso decidieron canalizar la ayuda hacia el ejército, dada la expansión de cultivos en zonas controladas por la guerrilla. La línea de acción se marcó en el Congreso. Tanto los proyectos republicanos como la solicitud de la administración Clinton concentraron el porcentaje destinado al fortalecimiento militar y policial en un impresionante 83 a 85% de los recursos. El Congreso de Estados Unidos protagonizó un debate amplio, centrado en la eficacia de la política antinarcóticos, los peligros de la militarización y el riesgo de un involucramiento creciente, el temido fantasma de Vietnam. Las posiciones eran muy dispares. La administración Clinton quería presionar a la guerrilla con golpes militares. Los republicanos de línea dura acusaban a la narcoguerrilla y exigían acción inmediata. En contraste, demócratas liberales y organizaciones no gubernamentales abogaron por reorientar los recursos al tratamiento de adicciones en Estados Unidos y criticaron la pasividad de la élite colombiana. Otros, temiendo la contrainsurgencia, querían concentrar la ayuda en instituciones civiles, desarrollo alternativo y lucha contra la desigualdad social. Un punto de fuerte fricción fueron las condiciones de derechos humanos, como la enmienda Leahy. Se añadieron, sí, pero fueron neutralizadas inmediatamente. La ley final incluyó un mecanismo que facultaba al presidente a obviar dichos requisitos por interés de seguridad nacional. Esta neutralización fue duramente criticada como una forma de perpetuar la impunidad y garantizar que la ayuda militar quedara libre de supervisión efectiva. En retrospectiva, la fusión del Plan Colombia con el paquete de ayuda estadounidense resultó traumática y contraproducente porque mezcló y confundió peligrosamente dos objetivos diferentes: el tratamiento del narcotráfico y la disuasión de la insurgencia armada.
Esta mezcla priorizó los intereses antinarcóticos y geopolíticos de Estados Unidos y fue criticada por amenazar con agudizar la guerra, fortalecer tanto a la insurgencia como a los paramilitares e irónicamente aumentar el narcotráfico mismo. Ahora entremos en el corazón de la controversia. La tesis de que si bien Colombia necesitaba urgentemente ayuda externa a fines de los años 90, el diseño estratégico final del Plan Colombia se convirtió en una estrategia fatal debido a la confusión y mezcla peligrosa de los objetivos antidrogas de Estados Unidos con la estrategia de contención de la insurgencia armada en Colombia. Las tesis centrales del debate son, primero, un punto de partida. El Estado y la sociedad colombiana requerían urgentemente ayuda externa. Estados Unidos era el único país dispuesto y desde esta perspectiva moralmente obligado a prestarla. Segundo, el fortalecimiento militar inmediato del Estado era una parte necesaria de esta contribución a pesar de los argumentos en contra. Tercero, y aquí reside el problema, el Plan Colombia tal como se implementó es equivocado porque mezcló dos objetivos distintos y contrapuestos, el tratamiento del narcotráfico y la disuasión de la insurgencia armada. La conclusión es que la ambigüedad resultante amenazaba con fortalecer la insurgencia y los paramilitares, agudizar la guerra e incluso ampliar el narcotráfico mismo. Colombia necesitaba ayuda desde 1998, ya que organizaciones insurgentes poderosas ponían en peligro la estabilidad institucional. El Estado carecía de recursos debido a un gran déficit fiscal. En contraposición a la opinión popular, se argumentó que era indispensable que la ayuda estadounidense incluyera el fortalecimiento militar para enfrentar la insurgencia. Si bien el ejército colombiano ha tenido un historial de prácticas abusivas y violaciones de derechos humanos, la conclusión de negarle toda ayuda es equivocada. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el deber de proteger a la ciudadanía recurriendo a la fuerza de las armas. No obstante, esta postura es fuertemente debatida por organizaciones de derechos humanos que veían esta ayuda militar masiva como un riesgo que escalaría la guerra sin atacar sus raíces sociales. Además, se consideró que la ayuda militar, si se condicionaba, podía ser un eficaz instrumento para su control y transformación del ejército. Estados Unidos tenía el poder de condicionar la ayuda al respeto de los derechos humanos y a la completa desvinculación de los grupos paramilitares. De hecho, la persecución creciente a paramilitares y sus patrocinadores está ligada a los condicionamientos del plan. Aún con ayuda, la debilidad más grave que enfrentaba el Estado era su agónica legitimidad, debido a un sistema político descompuesto y una clase política corrupta, un problema que la ayuda externa no podía resolver. Otro punto crucial, la tesis de que el conflicto debe resolverse solo con negociación política, presupone que la guerrilla renunciará a la conquista del poder, algo que se consideró improbable dada su enorme capacidad de chantaje. Para quienes defienden la vía militar, la aspiración permanente de la insurgencia es la conquista del poder y desprecian el sentir de la sociedad. Sin embargo, esta postura es criticada por aquellos que ven el conflicto como principalmente político y social. Ellos argumentan que desestimar la negociación es una justificación para el endurecimiento del conflicto, cerrando puertas a soluciones pacíficas. Por lo tanto, el fortalecimiento militar del Estado, acompañado de negociaciones, se veía como necesario para contener su crecimiento y disuadirlos eficazmente de cualquier posibilidad de triunfo. Aquí entra la dimensión geopolítica. Se reconoció que la objeción sobre las pretensiones de Estados Unidos era válida. Washington tenía tres intereses estratégicos complementarios en la región: mantener la lucha represiva contra las drogas, asegurar la estabilidad de la región andina y establecer un área de libre comercio. El conflicto colombiano era el principal obstáculo para la integración regional y el plan consolida a Colombia como el principal bastión político y militar de estas estrategias. Hay que entender que la ayuda no fue un acto de generosidad. Se argumentó que era una cuota muy modesta de retribución por la gigantesca e impagable deuda histórica que Estados Unidos había contraído con Colombia. Este concepto de deuda moral es sin embargo criticado por los defensores del realismo político, quienes sostienen que la política exterior se basa en intereses nacionales, antidrogas y seguridad, no en obligaciones morales históricas. Aún así, se reconoce que la política antidrogas fundamentalista, unilateral y equivocada de Estados Unidos contribuyó al debilitamiento crítico del Estado colombiano. El error principal y estratégico del Plan Colombia fue la fusión de objetivos.
Colombia buscaba la paz negociada y el fortalecimiento militar defensivo. Estados Unidos impuso la lucha antidrogas, la fumigación aérea y el componente militar ofensivo. El resultado fue un plan monstruoso de dos cabezas, donde la fumigación aérea fue calificada como la estrategia antidrogas más torpe que pueda imaginarse. Esta calificación, no obstante, es rebatida por los defensores del plan. Ellos argumentan que la fumigación aérea era la única forma viable de alcanzar grandes extensiones de cultivos ilegales en zonas de alta peligrosidad, siendo una herramienta de coerción militar necesaria. A pesar de ello, el análisis crítico mostró que fue contraproducente. Primero, fortaleció a la insurgencia. La fumigación aérea amplió las bases de apoyo de las FARC en proporción geométrica, ya que atacaba a los cultivadores y recolectores sin ofrecerles alternativas de subsistencia. La crítica era que el Estado estaba lanzando la población en sus brazos. Segundo, fortaleció el narcotráfico. Con el aumento de la represión y la guerra, los precios de las drogas inevitablemente subirían, estimulando aún más el negocio. La estrategia solo beneficiaba a los verdaderos narcotraficantes, vendedores de armas y burocracias antinarcóticos, mientras la prohibición y represión de las drogas se demostraba como una política torpe y contraproducente. El Plan Colombia nació con un serio déficit democrático, porque no se sometió a un debate previo en Colombia. La presentación fue pésima y más inadecuada aún en Europa, donde el gobierno colombiano presentó un texto más social, omitiendo su contexto militar y antidrogas, lo que causó incomodidad en los donantes. La fusión del Plan Colombia con el paquete de ayuda estadounidense resultó traumática y contraproducente porque mezcló y confundió peligrosamente dos objetivos diferentes, los ya mencionados. Esta mezcla entonces priorizó los intereses antinarcóticos y geopolíticos de Estados Unidos y fue criticada por amenazar con agudizar la guerra, fortalecer a los grupos armados e incluso aumentar el narcotráfico mismo.